O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para toda nuestra audiencia. Les habla su hermano en Cristo, Ángel Colón, y me acompaña mi esposa, Sorema Reyes. Bienvenidos a otro episodio más de Radical contra la corriente. Radical contra la corriente. Aquí estamos siendo radicales nuevamente. De hecho, estamos tan radical hoy que hoy tengo mi gorra de veterano. No sé si la pueden ver allá, si está viendo esto a través de YouTube. Hoy tengo mi gorra de veterano porque hoy estamos vestidos de guerra. Estamos vestidos de guerra luego de esa triste, muy lamentable noticia de nuestro hermano en Cristo, Charlie Kirk, que fue a la presencia del Señor, fue promovido al reino por su valentía. Pueden decir lo que quieran. Mire, este programa es radical, ¿sí? Claro. Pues yo digo lo que es y la verdad como es. Él era radical, él decía la verdad y a la gente no le gusta. No, y él, a pesar de que era una persona radical, era muy respetuosa. Definitivo. Cada vez que le hacían una pregunta, él simplemente contestaba de acuerdo, ¿verdad?, a lo establecido por Dios en su palabra. Y también le explicaban en una forma sencilla para que las personas, ¿verdad?, todos los que le preguntaran, pues tuviesen una contestación de la parte de nuestra visión como cristianos. Y a pesar, nuestra audiencia, de que sus postulados y sus discusiones usualmente tendían a inclinarse hacia una discusión más política y social, no es para menos que Charlie Kirk en todo momento su enfoque era Cristo. Sí, su enfoque era Cristo, la familia, que ese es el orden establecido por Dios, y también pues todas estas ideas, ¿verdad?, que han surgido a través de los años, que lamentablemente para muchos, ¿verdad?, no les gusta, pero solamente hay dos géneros, que es hombre y mujer. Exacto, entonces... Y pues todo lo que venga adicional, pues no es establecido bajo Dios. Exacto, y eso era su forma de pensar. De hecho, él tenía una frase muy común que era: todo se trata de Cristo. Claro. Todo se trata de Cristo. Hoy leí a un hermano muy amado allá en Ponce, el hermano Rubén, de una de nuestras iglesias hermanas en Ponce, donde él argumentaba, ¿verdad?, que la iglesia está muy callada, estamos muy callados y hasta dónde estamos dispuestos. Luego de este fallecimiento, fíjense, a veces lo negativo y lo horrible, Dios lo torna en algo bueno y positivo y con beneficio al mundo entero. Tiene que haber un despertar. Y eso fue exactamente lo que esto causó. Ha causado un despertar, claro, en la comunidad cristiana. De hecho, vamos a poner, no sé si abajo o arriba aquí, en el editaje lo vamos a hacer. Vamos a poner un hashtag yo no me callo. Hashtag yo no me callo. Porque no nos vamos a callar. No vamos a callar el mensaje. No, este canal es radical. No vamos a dejar de decir lo que Dios ha dicho. Yo no voy a decir lo que Ángel cree ni lo que Sori cree. No. Podemos tener una opinión, pero vamos a decir lo que Dios ha dicho. Y en este mensaje que hablaba el hermano Rubén, él citaba al predicador, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, un predicador bautista, donde Charles Spurgeon decía que era necesario que el mensaje del evangelio fuera traído a todos los campos y ámbitos de nuestra existencia. Es decir, la política, la ciencia, las humanidades, la filosofía, todos los ámbitos de nuestra sociedad tienen que estar guiados, dirigidos por el evangelio. Imagine un gobierno que no rige bajo el evangelio, rige bajo las propias ideas del humano. Y eso es lo que ha sucedido por la historia. Este varón, eso es lo que buscaba. Que se enfocaran en Cristo
y llevar el mensaje correcto a la sociedad. Entonces, eso hizo que este varón fuera un verdadero discípulo del Señor. Entonces, nosotros hoy queremos continuar la serie de lo que es un verdadero discípulo y vamos a estar hablando de las marcas de lo que es un verdadero discípulo del Señor. Sí, estos términos, recuerden, el término discípulo y cristiano están relacionados, pero no son sinónimos. Exacto. El término griego ya lo habíamos discutido en los capítulos anteriores, ¿verdad? Sí. Pero quiero recapitular porque llevábamos algunos episodios que no habíamos podido grabar y en los capítulos anteriores hablamos de lo que es ser un discípulo. El término griego para discípulo es matetes y esta definición, más que cualquier otra cosa, además de decir que eres un estudiante o un alumno, quiere decir que tú eres un seguidor, que tú eres un seguidor. Alguien que se adhiere, alguien que está completamente pegado a las enseñanzas de otro, haciendo que esas enseñanzas sean también las reglas de vida y práctica tuyas. Eso es lo que es un discípulo. Había un grupo bien conocido en las Escrituras que ellos se hacían los discípulos, los mayores discípulos. Sí, los de alta estima. ¿Quiénes eran esos? Los fariseos. ¿Y por qué ellos se llamaban de esa manera? Pues porque se llamaban ser discípulos de Moisés. De Moisés y la ley, ¿verdad que claro. Sí? ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 9? Sí, en Juan 9:28 dice, entonces lo insultaron y lo dijeron, que esto fue a Jesús, tú eres discípulo, a los discípulos, tú eres discípulo de ese hombre, refiriéndose a Jesús. Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Exacto. O sea que la diferencia, pues se enorgullecían. Sí. Eran altivos al decirle, no, ustedes son de ese hombre, pero nosotros somos de Moisés, el padre. Exacto, el padre de la ley, el que nos dio la ley, el que estuvo en el monte con Dios directamente en la salsa, ¿verdad? Entonces, los seguidores de Jesús se les consideraba discípulos mucho antes de que fuesen llamados cristianos. Sí, los cristianos me llamaron mucho después. Eso fue mucho después. Entonces, por lo tanto, vemos caracterizado en la Escritura la importancia de ser un discípulo. Mateo 9:9 dice, cuando Jesús se fue de allí, vio un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, ven tras mí. Y levantándose, le siguió. Jesús fue muy explícito acerca del costo de seguirle. Lo vimos en estos días con el fallecimiento de nuestro hermano Charlie Kirk. El seguir, escuche bien, el seguir a Jesús como discípulo, no como simplemente un creyente, que eso es lo que la iglesia está vendiendo hoy, creyentes, no. Al seguir a Jesús como discípulo, tiene un costo, sépalo, desde ahora se lo digo. Si usted va a venir a los pies del Señor Jesús buscando solamente las bendiciones de Dios, está en un camino equivocado. Eso tiene un precio y en muchas ocasiones cuesta la muerte, enfermedades que no se van a curar, exacto, que vamos a tener que vivir con ellas y además de eso la persecución que aunque en muchos lugares, incluyendo a Puerto Rico, no se ve a gran escala, pero si salimos de nuestra burbuja y vemos estos países donde el cristianismo es bien leve, cada vez que hay un movimiento cristiano es atacado y las personas son asesinadas. Definitivo. El costo es alto. De hecho, el costo es tan alto que puede costarte tu empleo, puede costarte tu familia, puede costarte tus amistades, puede costarte tu comunidad, que te vean de una manera diferente, claro, porque el costo de seguir a Jesús como discípulo es alto. Yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu vida hoy en relación con todo lo que te rodea? Porque si todo está, como dicen en inglés, peaches and cream, es decir, helado con mermelada, es dulce, sí, es algo dulce. Si todo está dulce en tu vida y todo pasa normal, y tú no tienes encontronazos con nadie en la fila del McDonald's o una discusión en tu familia donde todos estén en desacuerdo contigo porque estás hablando de Cristo, pues pregúntate si verdaderamente estás siendo un discípulo. Sí. Porque el discípulo es
perseguido. Dejemos ese cuento de estar hablando desde detrás del púlpito y las enseñanzas de decir, oh, hoy día la iglesia no es perseguida como era perseguida en el tiempo de los apóstoles. Mire, mentira. Mentira, a este varón le dieron un disparo al lado de su esposa en un rally, en una conferencia abierta al público, donde todo el mundo lo veía y lo troncharon, lo silenciaron por decir la verdad, por simplemente tener una opinión diferente a otro. Sea en el ámbito político, social o religioso, él tenía una opinión diferente y su opinión, quiéralo usted ver o no, era basada en lo que Dios dice en su palabra. Y esa opinión basada en lo que Dios dice en la palabra te va a costar, te va a costar. Nosotros estamos ciegos porque dentro de cuatro paredes es muy fácil, sorry. Dentro de cuatro paredes y un techo y en una butaca con el asiento cómodo, ahí es bien fácil. No, vete afuera donde todo el mundo te vea y comparte una opinión diferente a como este mundo piensa. Di que la transexualidad es errónea y que Dios la aborrece para que veas lo que va a pasar. Te van a callar. Y yo no dudo que este video me lo tumben. Yo no dudo que el canal me lo quieran cerrar. Pero ¿sabe qué? Abro otro porque vamos a seguir diciendo la verdad. Yo no me voy a callar. Miren, esto es tan real que el Lucas, en el Evangelio según Lucas, el médico, se nos cuenta una historia de cuán crudo es seguir al Señor Jesucristo. ¿A qué escala? ¿A qué escala? Esa es la palabra. ¿Qué nos dice el Evangelio de Lucas en Lucas 14, 25 al 27? Sí, grandes multitudes acompañaban a Jesús y él, volviéndose, les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos o hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y luego más adelante en el verso 33, él lo reitera. ¿Qué dice Jesús? Sí, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Hermano, yo no tengo que hablar, yo no tendría que hablar más en este podcast. No. Nada más. No. Porque si usted quiere saber cuál es la marca de un discípulo, deje todo atrás. Yo veía la historia de este varón ayer, lo estoy usando de ejemplo, porque es que la historia es conmovedora. Yo veía la historia de él, yo lo sigo a él, yo lo seguí en las redes sociales. Y la historia de él ayer, yo vi una foto tan pronto sucedió, donde él tenía a su bebito recién nacido de apenas meses, no había cumplido un año, y su hija como de algunos 2 o 3 años, su esposa al lado de él, era una familia joven, 31 años tenía él. Y él sabía cuál era el costo de lo que él estaba haciendo. Sí. Él sabía que poner su cara en público le iba a costar. Tal vez él no sabía cuál era el extent o hasta cuánto. Jamás se lo imaginó, tal vez. Pero siempre hay una posibilidad. Porque estamos viviendo en un mundo negro, en tinieblas, oscuro. Donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Que eso también es bíblico. Claro. El mismo Jesucristo, 2000 años atrás, amigo y hermano que me escucha, el mismo Jesucristo lo dijo por medio de Lucas. El que no aborrece, y esto no quiere decir que tú odias a tu familia, esto quiere decir que ellos tienen que estar en un segundo lugar. Mi esposa está al lado mío grabando este episodio. Y al yo decir que yo aborrezco a mi esposa, no es que yo odio a mi esposa, no es que mi esposa está en segundo lugar. Sí, lo que establece es esa separación, la distinción de lo que uno tiene que hacer. Muy bien. En que Dios siempre tiene que estar en el primer lugar, porque Dios es nuestro creador, es nuestro Padre, Él es el que hizo las cosas. Y a Él se le debe, de hecho, fuimos creados para su gloria y honra. Exacto, ese es el propósito principal. Claro, luego de que tú tienes ese lugar exclusivo para Dios, lo demás tú lo añades, por ejemplo, ¿verdad? Uno de joven pues está solo, soltero, pero ya cuando pues te casas, pues obviamente el orden establecido por el mismo Dios es Dios, que no se saca de ese lugar, tu matrimonio, y después tus hijos. Exacto. Luego entonces vienen los hermanos en la fe. Entonces la familia de sangre viene entonces a ese quinto lugar. ¿Por qué? Porque
ya estamos establecidos por la sangre de Cristo. A menos que ese familiar tuyo también sea un hermano en Cristo. Porque ya entonces viene a ser un hermano en la fe. Un hermano en la fe, claro. exactamente, sí. Exactamente. Entonces, tú lo has dicho muy bien. Es la separación que hay entre Dios primer lugar y el resto de las cosas. Por eso es que Jesucristo dice, si tú no echas todo esto a un lado, es decir, todo atrás, y vienes primero en pos de mí, tú no puedes ser mi discípulo. Porque vas a amar más a uno y me vas a aborrecer a mí. ¿Y cómo le pasó al joven rico? ¿Cómo le pasó al joven rico? El joven rico había cumplido con la ley, había cumplido con todo, pero no quiso dejar ese Dios que tenía en minúscula, que era el dinero. Los bienes, las posesiones. Exacto. Tú sabes, su dinero era primero que todo. Exacto. Entonces, por eso es que para ser un discípulo del Señor Jesucristo se espera mucho de parte de nosotros. Sí. Se espera mucho sacrificio para poder ser un verdadero discípulo, y esa es una de esas marcas que vamos a estar discutiendo. Mateo, ese que Dios llamó, al que le conocen como Leví en la Escritura, Mateo en el capítulo 16, verso 24 dice lo siguiente: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, no es que tú vas a abandonar a tu familia, es que tú te vas a desarraigar de esas posesiones, incluyendo el decir, ay, yo adoro a mi esposa. No, usted adora a Dios. Ay, yo adoro a mi mamá, ella es tan santa. No, yo adoro a Dios y amo a mi mamá. Dios es primero y el resto de las cosas viene luego. No es posible, ser discípulo si tú no amas por completo o te entregas por completo a tu maestro. No todos los seguidores de Jesús fueron capaces de hacer semejante compromiso. No todos. No. La Biblia misma, les estoy dando ejemplos bíblicos, la misma Biblia nos da ejemplo de que algunos de los que andaban con Jesús, no de los 12, del grupo que se llamaba discípulo, porque caminaban con el maestro, los seguidores del maestro, de ese grupo, no todos pudieron hacer el sacrificio de seguirle. De hecho, muchos, la mayoría, le abandonaron. Sí. Ese relato lo vemos en Juan capítulo 6, que dice Juan capítulo 6, verso, lo encontramos desde el verso 41 al 68. Nosotros vamos a leer solamente los últimos dos versos, 67 y 68. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fíjate, de los 12, Pedro entendió en ese momento lo que significaba seguir a Jesús, brevemente. Sabemos luego la historia, ¿verdad? Que él lo negó y todo lo demás, porque somos humanos, ese tipo de cosas va a suceder, pero Pedro entendió. En el relato, en el verso 41 del capítulo 6 del Evangelio según Juan, dice lo siguiente: por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Y Jesús les dijo, no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ese argumento de venir a Jesús continúa hasta los versos que mi esposa acaba de leer, porque el resultado de lo que Jesús les dijo fue chocante para ellos. O sea que yo tengo que dejar todo atrás, yo tengo que dejar toda mi vida atrás, yo tengo que dejar todo lo que yo amo atrás. Jesús le dijo, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron. Sí, se fueron. No pudieron continuar con él. No, Jesús usó con frecuencia el término discípulo, pero nunca el término cristiano. El primer caso de la palabra cristiano se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en Hechos 11:26.
Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Jesús nunca utilizó el término cristiano, y el término cristiano, como tú muy bien has dicho, no se comenzó a utilizar hasta el desarrollo de la iglesia primitiva. Sí, y fuera de Jerusalén. Y fuera de Jerusalén. Y se les llamó en Antioquía, se les llamó cristianos por primera vez. La mayoría de los eruditos o de los estudiosos de la Escritura están de acuerdo y entienden que el término cristiano se utilizaba como algo peyorativo o despectivo contra los cristianos. Sí, porque quizás ellos lo veían como que, obviamente, no eran de los mismos cristianos, sino de la gente alrededor de ellos, y lo utilizaban, ¿verdad? Puede ser una de las opciones, que lo utilizaran como por una forma de burlarse. Era una forma de burlarse, exacto, sí. Como que ellos son los cristianos, los que siguen a Cristo. Pero no era de la forma correcta. Los que siguen a aquel que se decía llamar rey. Y murió. Y murió en una cruz. Sí. Y muchos tenían el rumor de que ni resucitó, fue que el cuerpo se lo robaron. Exacto. Porque esos eran los argumentos. Sí. Entonces, este gente que se dice discípulos o cristianos son aquellos que están siguiendo a Cristo. La iglesia primitiva usó otros términos para referirse a ellos mismos. Por ejemplo, el término discípulos, que ya lo acabamos de decir, también se comenzó a utilizar y se utilizaba en Hechos 13, Hechos 20, Hechos 21. Usted puede ver el término discípulo. El término santos, como el apóstol Pablo muy bien dice, yo creo que la mayoría de sus cartas, a los santos en Roma, a los santos de Colosa, a los santos de tal iglesia. De Éfeso. Usted lo puede ver en Romanos, en Colosenses, en Corintios, en Efesios. Y también ellos mismos se llamaban hermanos. Primera de Corintios, Primera de Pedro. Usted puede ver esos términos. El nombre cristiano significa que pertenece a Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. Este término parece haber sido inventado por aquellos que estaban fuera de la misma iglesia. Solo en 2 oportunidades aparece la palabra en el Nuevo Testamento. En Hechos 26, 28, entonces Agripa II le dijo a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. El mismo Agripa le está diciendo a Pablo: si tú sigues con ese argumento tuyo, me vas a hacer cristiano. Me vas a hacer un cristiano, es decir, un seguidor de Cristo, o que me haga parte del cuerpo de Cristo. Sí, y en Primera de Pedro 4:16, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Entonces, nosotros, si se nos llama cristianos, no nos debemos avergonzar del título, más bien debemos dar gloria a Dios porque nos ha permitido ser parte de Cristo, del cuerpo de Cristo. Bíblicamente hablando, mis hermanos y amigos, un cristiano es un discípulo de Cristo. Eso es todo. Nada más. Eso es todo. Hay una diferencia entre cristiano discípulo y creyente. Yo tengo mucho cuidado con la palabra creyente, aunque no es incorrecta. No. Es correcta porque tú crees en Cristo. Ahora, el problema que tenemos hoy día es que esa palabra se le da a todo el que de algún momento a otro ha visitado una iglesia. Mira, es creyente, es creyente, es creyente. O simplemente, ¿verdad? Se refiere a Dios y no se refiere a Cristo. Por eso mismo, porque tú puedes creer que existe Dios, claro, o un Dios entre comillas, pero no necesariamente ser creyente en Cristo Jesús. Por eso es que un cristiano es aquel que pertenece a Cristo, lavado por la sangre de Cristo, rescatado por la sangre de Cristo, justificado por la sangre de Cristo. Eres de Cristo. Entonces, al ser de Cristo, eres un discípulo de Cristo, porque se entiende que ahora tú caminas con Cristo Jesús. Un cristiano es alguien que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Juan 1:12 dice eso: a los que le confesaron, a los que creyeron en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es un cristiano. Y eso es lo que dice Juan 1:12. Un cristiano nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Lo dice Juan 3:3. Un cristiano pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque diariamente está siendo transformado en la semejanza de su Señor. Exactamente, todos los días con nuestras imperfecciones. Hermano, claro, nosotros somos bien imperfectos, ¿sabes? Mi esposa y yo somos totalmente imperfectos. El único perfecto es Dios. El único absoluto es Dios.
nosotros fallamos y tal vez dentro del montón de cosas que estamos diciendo aquí, hemos cometido algunos errores. Muy probable, casi 100% seguro que hemos cometido errores. Pero sepa, hermano, que aún ante esos errores que hemos cometido, o tal vez horrores, Cristo es superior. Sí, Él fue el que pagó el precio, no nosotros. Exactamente. Entonces, aún en medio de esos errores que podemos haber cometido, Cristo nos sigue perfeccionando para estar a la estatura y a la medida de Él. Claro. Entonces, un verdadero cristiano, y no solamente de nombre, de esos hay demasiado de mucho. Tranquilo. De esos hay demasiado de mucho. Un verdadero cristiano, y no solamente de nombre, también tendrá que ser un discípulo de Cristo. Hermano, usted no puede ser cristiano si no es discípulo. Si usted no es discípulo, usted no es cristiano, usted es creyente. Usted cree en algo, pero usted no ha entendido la severidad, el enfoque o la necesidad de tú ser cristiano y discípulo. Porque ya lo dijimos al principio, se requiere mucho sacrificio. Es decir, uno que es cristiano y que es discípulo, ha sido contado su costo ya por el Señor y ha puesto su vida en el servicio del Señor. Ha aceptado el llamado al sacrificio y va donde sea que su Señor le dirija, donde sea. El discípulo cristiano siempre se adhiere a la enseñanza de Jesús, hace de Cristo su prioridad número 1 y vive como corresponde. Exacto. Y sobre todo, está activamente involucrado en hacer otros discípulos cristianos. Ahí está una de esas marcas que están envueltas en lo que vamos a estar discutiendo, que estamos discutiendo, y es que hay una necesidad urgente de que estemos activos en promover el reino de los cielos, el evangelio de Cristo Jesús. Un verdadero discípulo cristiano es un creyente en Cristo y posee una nueva vida a través del Espíritu Santo que vive en él, en nosotros. El Espíritu está en nosotros y con nosotros. ¿Ok? Debido a que él ama a Cristo, un cristiano será también un discípulo. Esta palabra no le va a gustar. Obediente. Obediente. ¿A qué? A la palabra. Obediente a este libro. A este libro que tiene 66 libros. Un cristiano tiene que ser obediente a lo que aquí dice. Ah, que no me gusta. Lo siento, no estás obedeciendo. Es triste, ¿verdad? Porque el mismo Jesús en Juan 14:15 nos dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Qué frase simple? Vuelve a leerla. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Tú no puedes decir que amas al Señor Jesús y no estás guardando el mandamiento cuando estás conviviendo con tu pareja, no te has casado. Eso es un mandato. Es una institución que el mismo Jesucristo ha hecho porque es reflejo de Él y la iglesia. Él y la iglesia, unidos por la sangre. Mi esposa y yo, unidos en matrimonio. Yo no puedo estar viviendo en fornicación con ella porque no estoy siendo obediente. Así que si tú estás en fornicación con tu mujer, que no es tu esposa, arréglate. Pide perdón a Dios y cásate. Vive como Dios depende de ti. Otra cosa. No es que yo no voy a tener hijos porque es que el mundo está muy caro. Las cosas están tan costosas que para yo tener hijos hoy día, pero vas y te compras un perrito y lo pones en un coche y después le llamas que es tu hijo. Cuando en Génesis capítulo 1 y 2, Dios nos llama a multiplicarnos. A procrear. ¿Ese mandamiento algún día se expiró? No. Nunca se ha expirado. En ningún sitio en la Biblia dice que Dios dijo no se procreen más. En ningún sitio. Pero usted sabe lo que usted está haciendo si usted no está teniendo hijos en el tiempo en que debe tener hijos. Usted está desobedeciendo. Fíjese que no es simplemente matar, robar, mentir. No, esto va más allá de eso. Usted tiene que leer su palabra.
Usted tiene que leer su palabra. Y como en algunos casos, si usted no puede tener hijos porque Dios no lo permite, Eso también puede eso es otra cosa. Eso también puede suceder. Eso es otra cosa. Mire, pues no hay ningún problema en que usted sea un padre adoptivo. Claro. No hay ningún problema. De hecho, Dios permite esa institución con ese propósito. Exacto. Para que esos niños no estén huérfanos. Uh-huh. Usted puede entonces ser un padre o una madre adoptivo y tener una familia con su hijo. Y quién sabe si en el proceso Dios decide darle un hijo. Claro. Porque tenemos unos hermanos en Calley que estuvieron 20 años sin tener hijos. 20 años. Y de momento, catapum, 2 nenas. Una detrás de la otra. Una detrás de la otra. Porque es en el tiempo de Dios. Exacto. Pero ellos nunca dejaron de creer. No, Dios nos puede dar un hijo. Así que vamos a seguirlo intentando hasta que Dios lo permita. Pablo describe la realidad de ser un discípulo de Cristo a la iglesia en Galacia. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2? He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Eso es la característica de un discípulo. Sí. Mira lo que dice. Ahora yo estoy crucificado con Cristo. O sea, yo estoy muerto con Él. Pero junto con Él, que resucitó, ahora yo también vivo. Porque no vivo yo, vive Él. Y lo que ahora vive en mí es Cristo Jesús. Entonces, mi cuerpo ahora, mi cuerpo, mi mente, mi todo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ahora yo le pertenezco. Hermano creyente, cristiano, discípulo, tú no eres dueño de tu vida. No lo eres. No. Te compraron por sangre y tú le perteneces ahora al Señor. Ahora, ¿qué caracteriza a un verdadero discípulo del Señor Jesús? Hay algunas marcas que modelan a Cristo y nosotros queremos presentárselas. Son 3 marcas principales que nos dicen cómo nosotros debemos modelar a Cristo ante la sociedad. Y después les voy a dar otras más breves, que es cómo la sociedad nos ve a nosotros como cristianos. Como ya hemos mencionado, los primeros seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos por primera vez cuando el testimonio de la fe llegó a la ciudad de Antioquía. Aunque inicialmente fue un término de burla, los seguidores de Cristo pronto abrazaron la designación cristianos porque los identificaba abierta y desvergonzadamente con Cristo. Exacto. Pero antes de que el título de cristiano fuera ampliamente aceptado, simplemente los llamaban discípulos. Los discípulos de Jesús. Discípulo era la referencia preferida para los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, como hemos estado enfatizando, un discípulo es un estudiante. Un discípulo es aquel que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas y prácticas de otros. La palabra discípulo, igual que la palabra disciplina, en el latín proviene de la misma palabra que significa alumno o aprendiz o aquel que utiliza las disciplinas de aprendizaje. Disciplinas de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se quiere avanzar en los artes o en las ciencias o en el atletismo, hay que disciplinarse, aprender y seguir los principios y fundamentos de los mejores maestros en esa área de estudio. Fíjate, cuando yo practicaba artes marciales, que yo empecé como a los 4 años aproximadamente de edad, yo miraba mucho a mi maestro y yo quería imitar todo lo que él hacía. Claro. Si mi maestro brincaba, yo brincaba. Si él rodaba, yo rodaba. Si tiraba una patada en el aire, yo tiraba una patada, aunque estuviera mal. Porque yo quería hacer lo que mi maestro hacía. De hecho, mi meta era llegar a ser maestro. Entonces, como esa era mi meta, yo me enfoqué en seguir a mi maestro y me discipliné. Cada vez que él me llamaba y me decía, vamos para la escuela a practicar, allá yo iba. Vamos para tal torneo, allá yo iba. Vamos a correr 10 millas, aunque yo corriera 3, vamos a correr 10 millas. ¿Por qué? Porque yo quería disciplinarme en lo que mi maestro hacía para yo ser como mi maestro. Entonces así fue y es con los discípulos en Cristo hoy día. Un discípulo sigue a Jesús. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, simplemente les dijo, sígueme. Él no le dijo nada más. Él no dijo, cántate 5 cánticos, entona 20 alabanzas, hazte 50 devocionales. No. Jesús no dijo nada de eso. Jesús dijo, sígueme.
porque cuando le siguieran ellos iban a poder modelar a su maestro. Marcos 1:17 nos dice, y Jesús les dijo, vengan conmigo y yo haré, Jesús, no ellos, yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Un discípulo es un seguidor, uno que confía y cree en un maestro y sigue sus palabras y ejemplos. Por lo tanto, ser un discípulo es estar en una relación, el tener una relación íntima, instructiva, imitativa con el maestro. Exacto. En consecuencia, ser un discípulo de Jesucristo es estar en una relación con Jesús y es buscar ser como Él. Y en otras palabras, seguimos a Cristo para ser como Él. Exacto. Porque somos sus discípulos y le pertenecemos solo a Él. Hermano y amigo que me escucha y me ve, no seguimos a John MacArthur, que está en la presencia del Señor. No seguimos a Charlie Kirk, que era un tremendo vocero. No seguimos a John Piper, ni a R.C. Sproul, no seguimos a Wayne Grudem, ni a ninguno, ni a Lutero, ni a Calvino, ni a Spurgeon. A hombres no se les puede seguir. No seguimos a ninguno de ellos. Podemos tomar lo bueno que ellos presentaron sobre el Evangelio. Definitivo. Porque como somos seres humanos, en algunas áreas cometimos errores. Pues definitivo. Por lo tanto, nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Nadie más. El discípulo de Jesús tiene ciertas características que son acordes con una relación con Jesús. Esto es simple, mira. Si tú te envuelves con Jesús, tú vas a verte como Jesús. Sí, vas a ser como Él. Ajá. Si tú te envuelves con Jesús y con el mundo, vas a estar tibio. En el medio, una sola gris. Vas a querer hacer algunas cositas de Jesús, pero las que te aprietan mucho, las vas a querer hacer como el mundo. Y tú puedes ser un discípulo del mundo y hacer lo que el mundo hace. Entonces, más vale que seas de lo que el mundo hace para que Jesús te rescate, antes que seas de los del medio. Porque la Escritura dice que a los tibios los vomitará de su boca. Así que usted no quiere estar en ese grupo. Usted quiere estar en el grupo de, pues estoy en el mundo o estoy con el Señor. Yo quiero y deseo y anhelo que usted esté en el grupo de los que está con el Señor Jesús. ¿Cuáles son algunas de esas cualidades y características? ¿Cuáles son algunos rasgos o marcas que aquellos que siguen a Jesús como discípulos se le ve que son de Jesús? Nadie puede realmente llamarse a sí mismo un discípulo de Jesús si no está dispuesto a seguirle y a obedecerle. Por lo tanto, un discípulo escucha a Jesús. Sí, ese es nuestro primer punto para determinar, ¿verdad? Las marcas. Las marcas. Nadie puede decir que es un discípulo de un maestro a menos que esté listo para escucharlo. Exacto. Eso es lo básico. Exacto. El mundo está inundado de maestros conforme a su propia opinión, compitiendo por oyentes y seguidores, likes y suscriptores. Exacto, de esos hay muchos hoy día. Un verdadero discípulo de Jesús siempre está dispuesto a escuchar a su maestro, aunque lo que escuche le incomode. Y créame que mucho de lo que está aquí escrito en la Escritura le va a incomodar, créame. Si no le incomoda, algo mal hay en usted. Y cuando Jesús habla, el discípulo escucha. Exacto, cuando Jesús habla, el discípulo se calla y escucha lo que su maestro dice. Mateo capítulo 4, versos 3 y 4 dice lo siguiente. Y acercándose el tentador, usted conoce esta historia, es la tentación de Jesucristo. Luego de haber estado 40 días sin comer, en ayuno, tenía hambre, es lógico, pues cuando llegue ese momento se le aparece el tentador. Mateo 4, versos 3 y 4, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Escucha las palabras, piedras y pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, haciendo referencia a un verso del Antiguo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si la palabra sale de la boca de Dios, ¿qué usted hace? La escucha, usted se siente y la escucha, porque es palabra que viene de Dios. Él es el Padre y Jesús es nuestro Maestro. La cita viene de Deuteronomio 8:3, que allí Moisés escribe, Él te humilló al pueblo de Israel y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido,
para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y voy a hacer una pausa aquí rápida. Todo lo que procede de la boca del Señor es amonestación, juicio, exhortación, confrontación y todo eso junto con amor. O sea que todo lo que sale de la boca de Dios es lo que usted tiene que estar atento a escuchar para poder vivir como un discípulo del Señor. Y no podemos sacar ninguna de esas cosas que tú dijiste de esas características de Dios, que es amor, misericordia, benevolencia. Todas esas cosas tienen que estar a la mano con el amor, pero también están atadas a la ira. A la ira de Dios. Porque Dios no ama el pecado. Por lo tanto, esa ira va de la mano junto con el amor, porque donde está el pecado, Dios no está. Exacto. Y obviamente, que padre que ama no va a reprender y a alimentar. A reprender, a suplirle todo lo necesario. Exacto. Lo necesario a sus hijos. Entonces el discípulo se aferra, mis hermanos, a cada palabra del maestro, como si esa palabra fuera pan para el hambriento o agua para el sediento. ¿Recuerdan la samaritana? Dame de beber, le dijo Jesús a ella. Y la samaritana le contesta, este pozo es hondo. ¿Sabes? Aquí tú no tienes ni siquiera cómo sacar el agua. Y Jesús le dice, si tú supieras quién te dice, dame de beber, tú le pedirías agua, porque yo te daré agua que hará brotar para ríos de vida eterna. ¿Ok? Esa es el agua y el pan que el Señor nos da. Esa es su palabra. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos en el monte de la transfiguración y Dios el Padre habló desde el cielo con un mandato claro, le dijo las siguientes palabras. Mateo capítulo 17, verso 5. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa lo cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Fíjate, Sori, nuestra audiencia, yo busqué las mayores y más conocidas traducciones bíblicas hoy día. Nueva Traducción Viviente, la Biblia Internacional, la Biblia Habla Hoy. Las busqué en inglés, ESV, CSB, King James. Y todas en esta última frase dicen lo mismo. Que lo escuchen a él. Que escuchen a él, al Hijo. Es decir, un discípulo del Señor tiene que escucharle. No tiene opciones porque el mismo Dios nos los está diciendo. Tú no puedes ser un discípulo cristiano y no escuchar a tu maestro. No es posible. Lo que Jesús ha dicho, todo fue hecho por medio de él y para él. Por lo tanto, todo lo que está y todo lo que se ha plasmado en su palabra, lo tenemos que obedecer y tenemos que escucharle. Pero un discípulo que escucha a su maestro, no solamente escucha, sino que aprende de lo que escucha. Y ese es nuestro segundo punto. Esa es otra marca de un verdadero discípulo. Un discípulo aprende de Jesús. Escuchar a Jesús no es suficiente. No lo es. Un discípulo no escucha y luego se aleja como si las palabras del maestro no tuvieran un impacto. Exacto. Cuando Jesús llama a sus discípulos, los llama a escuchar y a aprender. ¿Qué nos dice la Escritura con relación a eso? Cuando vienen, él dice, Mateo 11:26, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate, él los llama a escuchar, luego que los llama a escuchar les dice, aprendan de mí, no aprendas de Paul Washer, no aprendan, es bueno, estos maestros Dios los ha dejado con muchas herramientas. Claro. Pero no son de ellos. No. Aprendan de mí. El Señor Jesús es la fuente de aprendizaje. Lo escuchamos, aprendemos de Él, como nos dice la Escritura. ¿Y sabes lo que va a pasar cuando aprendes del Maestro? Hayas descanso para tu alma. Es decir, cuando te encuentres en una tribulación, como ya has escuchado que Él nos consuela, pues ahora tú aprendiste a ser consolado en Él. Así de simple. El discípulo es un aprendiz y las palabras de Cristo le son de gran peso. Pero no solo las escucha y sigue caminando, más bien las escucha, las aprende y las aplican. Hermanos,
Esto no es una botella para un examen. No. La palabra de Dios no es una botella para un examen. Usted no se la embotella para coger el examen y después se le olvidó lo que aprendió. Yo le garantizo que si yo le pregunto a usted cuál fue el tema del mensaje del domingo pasado, hoy jueves, mañana viernes, ayer miércoles o cualquier otro día de la semana, usted no se va a acordar. Porque esto no es una botella. Usted tiene que escuchar para aprender, para luego entonces ponerlo en práctica. Entonces, cuando Jesús expulsó a los buscadores de panes y peces en el pasaje de Juan 6, se volvió hacia los 12 discípulos y le preguntó, ¿acaso queréis vosotros iros también? Es decir, ¿se quieren ir con ellos también? Se pueden ir. Yo no los necesito. Yo soy Dios. Yo no los necesito. Pedro, hablando en nombre de los demás, respondió, Señor, ¿a quién iremos? Estas palabras son chocantes. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Le hace Juan capítulo 6. Usted se va a saborear las palabras de nuestro Señor y cómo los discípulos contestan. Aprender de Cristo es el mayor deseo del discípulo. Es la base de todo lo que cree. Con gozo se reciben las palabras de su maestro. Estas son su pan de cada día. Amén. Medita en ellas día y noche, como dice el salmista en el Salmo 1 al 2, que dice, cuán bienaventurado, ¿verdad? O doblemente bendecido es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de noche y de día. Qué lindas palabras las del salmista. Nosotros somos el pueblo de Dios y estamos en el lugar que Dios nos ha puesto bajo las reglas de Dios. No son nuestras, hermanos. Saboreemos sus reglas, saboreemos sus ordenanzas, estatutos, mandatos, decretos, porque es un deleite meditar en ellas. Muchas veces nos enfocamos en mantener a nuestra pareja contentos, le buscamos los gustos, le buscamos las cosas que le gustan. Por ejemplo, si uno entra, ¿verdad?, a una tienda, por ejemplo, y en mi caso, con mi esposo, entro a una librería cristiana y yo digo, yo quiero complacer a mi esposo o regalarle un libro para que él lea. Pues uno sale del corazón de uno para tú deleitarte o mantener a esa persona contenta. Así es que tenemos que pensar sobre Dios con nuestros actos y con nuestra aplicación de la palabra en nuestras vidas. Es la forma que hacemos que Dios esté contento. Exacto, le glorificamos. Claro. Y podemos ver su rostro, claro, podemos ver su rostro con mayor... su creación. Claro, claro. Y eso es lo que nos lleva a la tercera marca de un verdadero discípulo del Señor Jesús. Miren, hay muchas marcas que caracterizan a un discípulo del Señor Jesús. Estas tres son esenciales. Porque, hermano, si usted no puede escuchar la palabra de Dios, ¿cómo usted va a amar a otro? Si usted nunca ha escuchado cómo se ama. Si usted no puede entenderla y obedecerla, ¿cómo usted va a amar? Usted la escucha, pero no la aprendió. Pues entonces, ¿cómo la va a poner en práctica si no la aprendió? Simplemente la escuchó, entró por un oído y salió por el otro. Usted no puede, por ejemplo, amar si usted escuchó cómo se ama. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 13, que lo tomamos para el matrimonio, y eso no es del matrimonio. Ese es el amor de Dios por nosotros. Es un amor agapao del cielo hacia abajo. Si nosotros no podemos aplicar ese amor, es decir, escuchamos que el amor todo lo puede, todo lo soporta, no es envidioso, no es jactancioso, no se ama a sí mismo. Escuchamos todo eso. Esos son atributos de Dios. Pero nosotros lo escuchamos, pero no lo entendemos. Si no lo entendemos, no lo podemos aplicar. Es decir, escuchamos 1 Corintios 13, lo entendemos y ahora lo podemos obedecer. Porque estos son lo que le llaman en inglés core. O sea, el núcleo de lo que es la marca de un discípulo del Señor Jesucristo.
Usted escucha su palabra o entiende su palabra, y entonces el tercero obedece su palabra. Nadie puede realmente llamarse a sí mismo un discípulo de Jesús si no está dispuesto y comprometido a obedecerle. El discípulo es el que realmente escucha y aprende y pondrá en práctica eso que aprende. Para el discípulo, la obediencia no es opcional. Jesús ha demostrado ser digno de toda obediencia, y aquellos que lo conocen mejor están más conscientes de esto. Entonces, usted puede escucharlo, lo puede entender, pero si usted no lo obedece, usted está corto de ser un discípulo. El Señor Jesús dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre o costumbre. Hermano, si usted es de los que va a la iglesia un domingo al mes, teniendo la oportunidad de ir todos los domingos, y usted va un domingo nada más al mes, usted está desobedeciendo. Sí. Usted está desobedeciendo. Si la iglesia dice que seamos copartícipes de las riquezas del reino, y usted no está participando de las actividades de la iglesia y de lo que hacen los miembros de la iglesia y de conocer a los miembros de la iglesia, usted no está siendo obediente. Si la palabra dice que usted lea la palabra de Dios y usted no está estudiando su Biblia, está siendo desobediente. No es solamente por esos pecados que llaman, ni lo voy a mencionar, esos pecados que son los grandes: homicidio, robo, mentira, fornicación, adulterio. No es solamente eso. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Si usted no está cumpliendo con lo que el Señor le ha mandado hacer, usted está desobedeciendo. Ángel, pero me estás dejando no, mira, simple. Pide perdón, reconcíliate con el Señor, ten una relación con Él y comienza a caminar con Él. Deja eso que pasó atrás, no continúes haciéndolo. Poniendo, como dice mismo Jesús, que lo leímos un poco atrás, que hay que dejarle ese yugo al Señor. Exacto. Que tenemos que poner nuestras cargas en Él, porque en Él es que nosotros podemos como vivir. Único, Claro. Es como único. Entonces, cuando, por ejemplo, en las bodas de Canaán, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús, María, vino para encararlo. Luego de que pasa todo el suceso, entonces ella vuelve y le dice a los que estaban: haced todo lo que Él os diga. Obedézcanlo. Todo lo que Él nos diga. Tú obedécelo. En lo que Él te diga en su palabra, obedécelo. Poner en práctica las enseñanzas del Maestro es el futuro del verdadero discipulado. Esto es sinónimo de obediencia. Jesús mismo declaró que aquellos que lo aman demuestran su amor por Él guardando sus mandamientos. Fíjense, algunos tratan de hacer una distinción entre un discípulo y un cristiano. Sin embargo, la Biblia nunca hace tal distinción. Antes de ser llamados cristianos, fueron llamados discípulos. Ser un discípulo de Cristo es ser un cristiano. Entonces, si ser cristiano y discípulo es andar con Cristo, escuchar a Cristo y aprender de Cristo, entonces usted tiene que obedecer a Cristo. En consecuencia, ser un cristiano es ser un discípulo. Fue así que en el comienzo y sigue siendo así el día de hoy. Les vamos a dar una lista para que usted luego las estudie en su hogar, y el bosquejo de este programa va a estar completo en la descripción. Usted lo puede descargar. Hay 5 indicadores de cómo el mundo ve esas 3 marcas de un discípulo en usted. La primera es que es un espíritu de servicio en usted. Es decir, usted ama servir a otros porque Cristo sirvió en la cruz para usted. Y hay que ser agradecido, y tenemos que tener ese espíritu. Ese espíritu de servicio. El segundo es la mayordomía. El mundo va a ver en usted un discípulo que quiere ser un buen mayordomo de las cosas que Dios le ha dado. Usted no está despilfarrando el dinero. Usted no está en lujos, vanaglorias y pasiones carnales y de los ojos, sino que usted está sentado en la mayordomía de lo que Dios le ha dado, incluyendo su familia, su cuerpo, sus bienes, su economía, todo. Lo tercero es que un discípulo del Señor Jesús es diligente. Diligente.
Usted es diligente en el estudio de la palabra, usted es diligente en la oración, usted es diligente en congregarse, usted es diligente con su familia y no la tiene a un lado gastando 18 horas en el trabajo para traer y que el sustento al hogar. No, usted lo que es un workaholic. Usted no es diligente, usted es un workaholic. Usted que ama estar metido en el trabajo. Yo no sé cómo, pero bueno, hay gente que es así. Porque como reciben una remuneración económica, claro, pues se esclavizan en los trabajos y su familia pasa a un segundo lugar. Cuidado, seamos diligentes con lo que Dios nos ha dado. Número 4, un discípulo, el mundo lo ve con un corazón compasivo. Un corazón compasivo es aquel corazón que se desborda por las almas. Le voy a dar un ejemplo rápido. Pablo a los romanos en capítulo 9 dice lo siguiente en el verso 1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué, Pablo? Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿Sabes qué? Pablo decía, yo prefiero que Jesús, o que Dios me deseche a mí, con tal de que se salven este pueblo de Israel que no ha querido creer. Eso es un corazón compasivo. Alguien que tiene compasión por las almas. Y por último, un discípulo del Señor, el mundo lo ve porque tiene un corazón abnegado. Y abnegado significa que renuncia a sus propios deseos e intereses con tal de darse por completo por otros. Sí, usualmente en desventaja o en una posición más baja que él mismo. Exactamente. Ese es específicamente el amor de Jesús por quienes el Padre le había dado. Exacto. Pero ese también fue el amor del Padre que entregó a su unigénito por amor a su creación. Juan capítulo 13, Juan capítulo 15, en los versos 9 y 12, nos hablan de ese amor que todo lo deja a un lado para hacerse de otro. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. El Señor está diciendo, yo me entregué en la cruz, yo me di por ustedes. Sí. Y así como yo los he amado a ustedes, que el Padre me envió a mí, así yo les pido que ustedes se amen unos a otros. Hermanos, eso es una marca de un verdadero discípulo. Sí, este amor no debe y no puede ser separado del juicio de Dios sobre la creación. Es por esto por lo que Jesús tuvo que sufrir y padecer en nuestro lugar. La ira de Dios está sobre la creación y la única opción para nuestra redención era el justo Jesús. Exacto. Su peregrinaje, nuestro Señor, fue un ejemplo de un discípulo perfecto. Cuando amonestó, exhortó, reprendió y animó a todos a que viviesen a la manera que el Padre exigía. Exactamente. Y al culminar su gestión, nos dio ese ejemplo supremo en la cruz. Filipenses capítulo 2, uno de mis versos favoritos de la Escritura, versos 5 al 8 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Le costó la vida por ti y por mí. Ese es el amor supremo, esa es la marca de un verdadero discípulo. Usted y yo estamos llamados a ser verdaderos discípulos. Hay 3 marcas esenciales. Escuche la palabra, aprenda la palabra y obedezca la palabra. Solo así usted podrá demostrar amor verdadero a todo el que rodea, para que otros puedan venir al arrepentimiento y la vida eterna que es solamente en Cristo Jesús. Esperamos haber sido de bendición a sus vidas. Este episodio de la temporada 2, el episodio 7, va a estar disponible en todas las plataformas de podcast en audio y también va a estar disponible en la plataforma de YouTube para que pueda ver nuestras hermosas caras, mentira, pero para que pueda ver mi gorra de guerra, porque esto comenzó. Ahora sí que vamos a todas por ir para abajo. En pie de lucha. En pie de batalla siempre. Así que
Les amamos en el Señor Jesús. Es una bendición para nosotros el poder llegar a ustedes. Comparta, suscríbase para que no se pierda ninguno de los episodios. Lleve este video a todo el que usted pueda, o este audio a todo el que usted pueda, y sea también, así como nosotros somos de bendición, otros han sido de bendición a nosotros, usted también puede hacer bendición a otros. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Les habló su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón y Sor Ismael Reyes en Radical Contra la Corriente. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Dios les bendiga mucho.